En México tenemos una frase que dice, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y después de escuchar los casos de esta noche entenderás perfectamente por qué. Porque algunos crímenes parecían imposibles de resolver. No había pistas, no había respuestas y con el paso de los años muchos pensaron que la verdad jamás saldría a la luz. Pero a veces un pequeño error, una coincidencia absurda o un detalle ignorado por todos termina destapando horrores inimaginables. Lo que estás por ver son tres crímenes reales resueltos de la manera más inesperada, historias perturbadoras, giros difíciles de creer y personas que ocultaron su oscuridad durante años. Así que apaga la luz, ponte cómodo, porque esta noche comprobarás que los muertos no siempre dan miedo, los vivos sí. Bienvenido a Mundo Oscurial. El primer caso nos lleva a Estados Unidos y a una historia donde el principal sospechoso fue desde el inicio la persona que debía proteger a la víctima. En noviembre de 2012, Dylan Redwine, un adolescente de 13 años, viajó a Colorado para pasar Acción de Gracias con su padre, Mark Redwine, como parte de un acuerdo de custodia tras el divorcio de sus padres. Sin embargo, los familiares aseguraron después que Dylan no quería hacer ese viaje. Había tensión entre ambos y algo no estaba bien. La mañana siguiente de llegar, Mark llamó a la policía diciendo que Dylan había desaparecido. Según su versión, despertó y el joven ya no estaba. Las autoridades comenzaron una búsqueda intensa en zonas boscosas y montañosas. Voluntarios, perros rastreadores y helicópteros participaron, pero Dylan no aparecía. Mientras tanto, Mark daba entrevistas públicas mostrando preocupación. Decía que solo quería recuperar a su hijo. Pero los investigadores notaron contradicciones en su relato, horarios confusos, versiones cambiantes y una actitud que generaba sospechas. Con el tiempo surgió un posible motivo perturbador. La fiscalía sostuvo que Dylan había descubierto fotografías humillantes de su padre. De acuerdo con reportes ampliamente citados del juicio, las imágenes mostraban a Mark participando en conductas fetichistas extremas, incluyendo vestirse como bebé y realizar actos escatológicos. No puedo mostrar ese material aquí por políticas de YouTube, pero ya puedes imaginar por qué el tema se volvió central en el caso. Según la investigación, aquello provocó una fuerte discusión entre ambos durante la noche de la visita. Meses después, restos humanos fueron encontrados en una zona remota de Colorado. Poco tiempo más tarde se confirmó lo peor. Eran de Dylan Redwine. El caso pasó de desaparición a homicidio. Después de años de investigación, en 2021 Mark Redwine fue llevado a juicio. La fiscalía argumentó que asesinó a su hijo en un ataque de ira y luego intentó ocultar mientras fingía preocupación ante las cámaras. El jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado y manipulación de restos humanos. Fue condenado a prisión y lo más aterrador de esta historia es que durante años el responsable caminó libremente aparentando ser un padre desesperado, cuando en realidad sabía exactamente dónde estaba Dylan. El siguiente caso demuestra que algunos crímenes pueden permanecer ocultos durante décadas, pero jamás desaparecen por completo, porque a veces el tiempo no entierra la verdad, solo la espera. En el año 1982, Roxanne Sharp, una joven de Estados Unidos, fue asesinada en un caso que rápidamente se convirtió en un misterio. No había suficientes pistas claras, no había una respuesta definitiva y con el paso de los años el expediente terminó convirtiéndose en uno de esos crímenes que parecían destinados al olvido. La familia tuvo que vivir durante décadas sin saber quién le arrebató la vida ni por qué. Pasaron los años y luego décadas. Muchas personas pensaron que jamás habría justicia, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El caso volvió a llamar la atención gracias al creciente interés público en los crímenes sin resolver, investigaciones modernas y nueva presión social por reabrir expedientes olvidados. Lo que alguna vez parecía un archivo muerto volvió a ponerse sobre la mesa. Las autoridades revisaron evidencia antigua con nuevas técnicas forenses. Testimonios fueron reconsiderados, viejas piezas comenzaron a encajar y en 2026, más de 40 años después del asesinato, finalmente se realizaron arrestos relacionados con el caso. La noticia impactó a miles de personas, no solo por el tiempo
transcurrido, sino porque demostró que incluso los crímenes más antiguos pueden regresar para perseguir a sus responsables. Durante más de 4 décadas alguien creyó haber escapado para siempre, pero la verdad tuvo paciencia, y cuando por fin apareció ya no había dónde esconderse. El siguiente caso no solo es perturbador por la cantidad de años que duró, sino por la forma absurda en la que terminó, porque durante décadas un asesino serial creyó ser más inteligente que todos, y al final cayó por confiar demasiado en sí mismo. Durante los años 70 y 80, la ciudad de Wichita, Kansas, vivió aterrorizada por un criminal que se hacía llamar BTK. Sus siglas significaban atar, torturar y matar. El asesino entraba a casas, atacaba víctimas al azar y desaparecía sin dejar rastro. Pero lo más enfermizo era que disfrutaba la atención. Enviaba cartas a la policía y a medios de comunicación burlándose de las autoridades, describiendo sus crímenes y demostrando que seguía libre. Después de varios asesinatos simplemente desapareció. Pasaron años sin noticias. Muchos pensaron que había muerto, huido o que jamás sería atrapado. Pero en 2004, más de 2 décadas después, BTK volvió a escribir cartas. Quería atención otra vez, quería jugar con la policía, quería demostrar que seguía siendo intocable. En uno de sus mensajes preguntó algo increíble: si enviaba un disquete a la policía, ¿podrían rastrearlo? Las autoridades respondieron públicamente que no podían. Era mentira. Poco tiempo después, BTK envió el disquete confiado en que seguía controlando el juego, pero al analizarlo, los investigadores encontraron metadatos ocultos que los llevaron directamente a una iglesia y al nombre de un hombre, Dennis Reader, un padre de familia, empleado municipal y vecino aparentemente normal, y también uno de los asesinos seriales más crueles de Estados Unidos. En 2005 fue arrestado y confesó múltiples asesinatos. Después de décadas escapando, cayó por un simple archivo digital. El hombre que aterrorizó una ciudad entera fue derrotado por su propio ego. Y cuéntame, ¿ya habías escuchado alguno de estos casos antes? Déjame en los comentarios y dime cuál fue el que más te impactó, o si te gustaría una segunda parte con casos aún más extraños. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete a Mundo Oscurial para no perderte los próximos. Y también sígueme en Instagram, te lo dejo en la descripción. Nos vemos en el próximo video.